Compré una casa nueva, la cual me salió muy barata. Tenía buena ubicación, 4 habitaciones, 2 baños, balcón, ático, sótano y un jardín espacioso, por lo que el precio, el cual era la mitad de una casa de este tamaño, era una ganga. Luego de que me mudé, empecé a sentir y escuchar cosas raras en la casa. Puse una cámara para ver si eran ratas o algo parecido, pero terminé grabando algo alucinante y aterrador a partes iguales. La anterior dueña, una anciana afroamericana, se había quitado la vida en el sótano y su hija cuarentona, quien quería olvidar todo esto, quería vender la casa lo más rápido posible. Ahí entendí el porqué del precio de la casa. Mi familia y yo fuimos a pasar un fin de semana en nuestra cabaña en el bosque. Necesitábamos ese respiro debido a la muerte de mi abuelo 3 semanas antes. Todavía había un poco de tristeza, pero con el viaje esperábamos reanimarnos un poco y recordar viejos tiempos con el abuelo y atesorar esos momentos. La primera noche fue tranquila y pacífica, y pese a que la segunda noche también lo fue, descubrimos algo inquietante. Una de las cámaras grabó a una figura con una capucha negra, aunque uno de mis tíos se dio cuenta que una parte de ese ser era traslúcida, como si fuera solo una sombra. Siendo sincera, mi mayor miedo era que fuera un asesino serial o un loco buscando hacer un desastre. La policía investigó la zona, pero no encontraron nada y, por alguna razón, yo siento que esa noche no nos pasó nada porque mi abuelo nos protegió. Un día que estaba dando un paseo en mi bote, vi algo que se movía entre unos árboles. Por la distancia, no lo podía distinguir bien, pero por su silueta me parecía extraña. Esa cosa definitivamente era extraña. En un segundo pensé muchas cosas. La mente a veces conecta sucesos repentinos con muchos recuerdos. La verdad, no pude encontrarle figura a eso, y mira que yo sé de animales. En ese momento recordé la leyenda de Pie Grande y sentí un ligero escalofrío. Le enseñé este video a mis allegados. Y, si bien algunos se muestran escépticos a que sea Pie Grande, todos concluimos que eso no era humano. Un día mi madre salió tarde en la noche a buscar algo. Eso no tiene nada de raro. Mi madre es muy olvidadiza, pero cuando de casualidad vimos el metraje de la cámara que da al patio, vimos a alguien disfrazado de animal acechándola detrás del carro.
Yo inmediatamente señalé que eso era un furro o un Therian, riéndome a carcajadas e incluso bromeando al respecto. Todos nos reímos por la anécdota. Fue muy gracioso y peculiar, pero eso no quita el hecho de que alguien así estuviera acechando a mi madre sin que se diera cuenta. No obstante, un par de días después, escuchamos que alguien disfrazado de animal intentó hacerle algo a una señora cerca de mi casa. Me refiero a usarla para satisfacerse con su cuerpo, pero afortunadamente no pudo y se dio a la fuga. Este sujeto no ha sido atrapado y ahora me doy cuenta que mi madre se salvó aquel día. Mientras estaba en la sala, mi hija vino corriendo, claramente asustada, y me abrazó. Ella estaba llorando y me trataba de decir algo que no entendía. Cuando se calmó, me explicó que la cama se movió, no como en un terremoto, sino más bien como si alguien la hubiera jalado con fuerza bruta. Vi que la cama estaba movida, y cuando revisé la cámara de seguridad, comprobé que mi hija decía la verdad. La cama fue movida con una fuerza explosiva, con mi hija encima. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Le pedí al sacerdote de la parroquia que echara agua bendita y, desde entonces, no ha pasado nada como eso de nuevo. Fui a una escuela abandonada para grabar un video a 20 kilómetros de mi casa. El lugar olía a moho y madera podrida. Caminando por el pasillo, me llegaban flashbacks de aulas llenas de estudiantes y el sonido de los incontables pasos saliendo de clases. Y por alguna extraña razón, me sentía a gusto con esas imágenes en mi cabeza. Intenté avanzar por un hueco tapado, pero cuando moví la tela amarilla que tapaba el lugar, vi a una persona arrodillada al otro lado. Solté un grito instintivamente y salí corriendo como si no hubiera un mañana. No sé qué mierda estaba haciendo ese sujeto ahí, pero me fui porque no quería averiguarlo. Mi compañero de trabajo, Randall, se había quitado la vida una semana antes. Mis compañeras de trabajo y yo hablábamos sobre este desafortunado incidente y recordábamos varias cosas de este. Yo sentí una ola de frío de repente, cosa que mis compañeras también sintieron, lo cual nos pareció curioso. Pero nada más. Nosotros seguimos hablando hasta que nos fuimos. Sin embargo, en la grabación que nos enseñaron al día siguiente, vi que cuando hablábamos de Randall, un cajón se abrió solo. Mis compañeras y yo nos miramos y yo sentí que hasta se me erizó la piel. Desde ese día no volvimos a mencionar a Randall en la oficina. Mis amigos y yo estábamos en la playa. Mientras grababa una story, noté algo que nadaba a lo lejos. Era largo, negro y se veía grueso. Dejé de grabar y advertí a mis amigos, quienes se salieron rápidamente cuando vieron esa cosa. Cuando el viento sopló hacia nosotros, percibimos un mal olor. Era demasiado desagradable, como si hubieran 100 peces muertos y putrefactos amontonados frente a nosotros. Mis amigos y yo teorizamos que era el olor de esa cosa y nos fuimos de inmediato.
Mis amigas y yo estábamos paseando como siempre lo hacemos. Una de ellas tenía un nuevo ligue y le estábamos escuchando para darle los consejos pertinentes. Sin darnos cuenta, pasamos cerca de un asilo abandonado. Este tiene más de 100 años y después de que cesara su actividad, empezaron los rumores de que estaba embrujado y cosas como esa. Por esto, hicimos todo lo que un grupo de chicas de la generación Z debe hacer en una situación como esta: grabar un video para subirlo. Yo puse la cámara y antes de que nos pusiéramos en posición, la apunté al asilo. Oh my god, I need to go. I get that ready. Oh my god, somebody's head got on the top. Todas vimos algo en la ventana que se escondió rápidamente. Nos reímos, pero acto seguido nos largamos de esa zona. Lo vimos una y otra vez, pero todavía no le encontramos forma a esa cosa. Cuento esto y adjunto video para que la gente me crea. De vez en cuando voy a lugares abandonados a explorar un poco. Es emocionante, todos estamos de acuerdo. No, lo cierto es que ese lugar no era ni el peor, era normal. Estaba oscuro, pero no sentía nada raro. Ni tampoco tenía atmósfera particularmente densa. Me estaba aburriendo, ya me quería ir. Sin embargo, mientras caminaba por el pasillo principal, una sombra me sorprendió. Era negra y tenía una energía que me puso triste cuando la vi. Me fui inmediatamente. Fue una experiencia aterradora, y si bien yo fui buscando eso, admito que no fue buena idea. Ver el cielo al atardecer y durante la noche con mi telescopio me da una paz y una tranquilidad que pocas cosas pueden igualar. Cada noche monto mi equipo, ajusto los lentes y me sumerjo en la inmensidad del cosmos. Es mi escape, mi momento de conexión con algo mucho más grande que nosotros. Pero una noche, esa paz se rompió por completo. Estaba observando una sección de la Vía Láctea cuando, de repente, algo inusual cruzó mi campo de visión. No era un satélite, ni un avión, ni ningún fenómeno natural que pudiera identificar. Era una especie de nave con una forma y un movimiento que desafiaban todo lo que conocía. Concluí que esa cosa no podía ser humana. La adrenalina se disparó y, pese a que estaba nervioso y emocionado, logré capturar lo que pude antes de que desapareciera tan rápido como había llegado. El olor a humedad y a decadencia me daba la bienvenida, una mezcla de fango, metal oxidado y algo indefinible que se aferraba a las paredes de la alcantarilla. Como explorador urbano, estoy acostumbrado a los rincones olvidados del mundo, a los espacios que la civilización ha dejado atrás. Pero este túnel, esta oscuridad bajo la ciudad, tenía una sensación diferente. No era solo la inmundicia, sino una pesadez en el aire, una expectativa silenciosa que me hacía caminar con cautela. Con cada paso, la luz de mi linterna bailaba sobre las paredes mohosas, y entonces, en el punto donde el túnel giraba, la luz de mi linterna capturó algo, una silueta oscura, casi como un agujero en la oscuridad misma, con dos puntos de luz brillantes que me miraban fijamente.
pero la curiosidad, mi eterna compañera, me empujó a seguir adelante. Cuando llegué a la esquina, la figura se había ido, no había rastro de ella. Recuerdo esa experiencia con nerviosismo, asombro y también emoción por la cantidad de cosas que hay en cualquier lugar que el humano promedio desconoce. Aquel día decidí salir a dar un paseo. Me la quise dar de influencer, por lo que me puse a grabar mi trayecto. Disfrutaba de la noche, pero en un momento me sentí observado. Miré a todos lados, pero no vi nada extraño. Sin embargo, en un parpadeo, noté algo detrás de un árbol. Unos ojos que me miraban. What the fuck? Oh! 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 What the fuck? What the fuck? What the fuck? Oh! 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 What the fuck? What the fuck? Oh! Si no hubiera quedado en el video, nadie me creería. Muchos me dicen que eso era un skinwalker. Yo no creía en esas cosas, pero voy a tener que empezar a creer. Estaba un viernes por la noche, aburrido, no tenía planes y, para ser honesto, me sentía un poco inquieto. De repente, me llegó una idea. ¿Por qué no ir a la famosa cabaña del bosque? Esa a la que todo el mundo le teme porque, según se rumorea, está embrujada. Siempre me he burlado de esas historias, así que me pareció la oportunidad perfecta para demostrar que eran solo leyendas. Empaqué mis cosas, mi equipo de grabación, y me fui directo hacia allá. La cabaña, escondida entre árboles viejos, tenía un aura misteriosa que me encantó. Una vez dentro, me sentí como un explorador. Instalé mis cámaras estratégicamente por toda la cabaña, asegurándome de no perder a ningún detalle. Al principio, todo iba bien. Me senté frente a una pequeña fogata que hice, mientras escuchaba el sonido de los grillos. La paz del lugar era increíble, y me hizo dudar de mi plan de buscar algo aterrador. De hecho, me sentí tan cómodo que me recosté en un viejo sofá. Justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, mi corazón se detuvo. Un golpe sordo vino de la cocina y me levanté de un salto. Me quedé quieto, esperando, y entonces las gavetas empezaron a abrirse y cerrarse por sí solas, como si una mano invisible las estuviera manipulando. Traté de mantener la calma, pero el miedo me invadió. De pronto, sentí un empujón fuerte en la espalda que me hizo caer sobre la mesa de la cocina. Me levanté lo más rápido que pude, tomé todas mis cosas y salí corriendo de ese lugar sin mirar atrás. Y ahora, si alguien me pregunta si creo en los fantasmas, no voy a dudar en responder que sí. Esa noche en la cabaña me demostró que hay cosas que no podemos explicar. El aire estaba fresco y la luna apenas asomaba entre las copas de los árboles, como si fuera una linterna tímida. Mi perra, Luna, caminaba a mi lado. Era nuestra rutina nocturna, una vuelta tranquila por el bosque que está cerca de casa. Pero esa noche no era como las otras. De pronto, Luna comenzó a actuar extraño. Un gruñido bajo y profundo escapó de su pecho, algo que nunca había escuchado. El ambiente se sentía pesado, como si una nube invisible de tensión se hubiera posado sobre nosotros. Me invadió una sensación de inquietud que me puso los pelos de punta. Decidí encender la cámara de mi teléfono para grabar por si acaso, como si eso me protegiera de algún modo. No vi nada. La noche estaba muy oscura, pero Luna estaba muy agitada y yo también. Come on. Come on. Oi. Come on.
Come on. Volvimos rápidamente a casa, revisé el video y encontré algo que me asustó mucho. Jamás pasaré por ese bosque de nuevo, por mi bien y por el de Luna. Sucedió mientras caminaba por el campo. No podía creer lo que estaba viendo. De una, grabé eso en el cielo. La cámara del teléfono captó lo mismo que yo vi y los que estaban cerca de mí. Esa cosa flotando en el cielo parecía una persona levitando, como si estuviera poseída. Yeah. Holy shit. Look at that. I'm trying to figure out what it is. Yeah, I have no clue. Yo me sorprendí mucho con eso e incluso esa noche no pude dormir tratando de hallar una explicación. En el mundo hay muchas cosas que creo que nunca le vamos a encontrar una explicación. Hace unas noches venía caminando a mi casa cuando de repente sentí que algo no andaba bien. No sabía explicarlo, pero era una sensación desagradable. Solo sentía que quería llegar a casa lo antes posible. Le hice caso a mis instintos y apresuré el paso. Casi corría. Llegué y cerré la puerta con llave como si fuera de vida o muerte. Respiré profundo y me reí por ponerme con esa actitud paranoica. Fui a tomar un vaso de agua. Y en ese momento vi a través de la cámara que un sujeto estaba en el frente de mi casa. Este tenía un comportamiento extraño y andaba agitado. Noté que intentó verificar si la puerta estaba abierta y al ver que estaba cerrada, se fue. Yo llamé a la policía y les mostré la grabación, a lo que estos me dijeron que ese sujeto era un sospechoso de ser un asesino serial. A ese hombre todavía lo están buscando y yo pude ser una de sus víctimas si no le hacía caso a mi intuición. Hace poco me pasó algo que me dejó perturbada. Un día que estaba grabando TikToks, sin darme cuenta, dejé grabando la cámara de mi teléfono. Simplemente me quedé dormida. Recuerdo que ese día terminé más cansada de lo usual. Me di cuenta de esto a la mañana siguiente y por curiosidad puse el video en por 8 para ver el transcurso de mí durmiendo. Sin embargo, en cierto punto del video, yo hice una cara aterradora. Nunca he sido sonámbula y no recuerdo haberme despertado y haber hecho ese gesto. Busqué información al respecto en internet y en muchos subreddits dicen que esas muecas aleatorias mientras duermes pueden significar que fuiste poseído momentáneamente. Solo espero que esa sea la única vez que me pase. De madrugada siempre escuchaba ruidos. Las primeras veces salí a averiguar de qué se trataba, pero nunca encontré nada. Decidí instalar unas cámaras para verificar qué era lo que me molestaba. Yo teorizaba que era un gato que se escabulle por algún lugar y hace esos ruidos. Pero cuando miré la primera grabación, descubrí que no era ningún tipo de felino que entró sin permiso. En cambio, vi a un niño asomándose por una esquina. El pequeño detalle es que yo vivo solo y, sinceramente, no sé cómo actuar con respecto a este niño que aparece en mi casa.
Aquel día recuerdo que iba mirando mi teléfono de camino a mi habitación cuando sentí algo raro. Era una sensación opresiva y hasta escuché como un susurro llamándome Maddie, el cual es mi nombre. Decidí que era mi imaginación y decidí ignorarlo. De pronto, una de las macetas que estaban por donde yo pasé cayeron de la nada. Fue muy abrupto. Eso me asustó. Fue demasiado repentino y violento. Inmediatamente sentí que algo me sopló el cabello y junto a ese soplido, el susurro de mi nombre. Yo me fui corriendo a mi habitación de una vez. Me arropé y comencé a llorar. Sentía como si fuera la muerte que me estaba reclamando. No sé por qué pensé eso, pero lo cierto es que tenía mucho miedo. Yo tenía planeado salir más tarde esa noche, pero decidí quedarme. Me fui lo más pronto posible a la mañana siguiente y juré no solo no volver a ese hotel, sino también dejar de salir de fiesta. Una noche que paseaba con mis sobrinos, descubrimos unas velas alineadas en medio del campo. Eso no era normal, por lo que llamó nuestra atención. Me recordó algunas películas y series de terror, lo que a su vez me hizo acordarme de Valerie. Valerie fue una novia que tuve durante mi adolescencia. Ella creía mucho en esas cosas, en los espíritus, los rituales y cosas como esa. A mí me parecía tierna, pero ella lo creía en serio. Aún después de que terminamos, me enteré que la vieron a ella y su familia sacrificando a 2 machos cabríos en una especie de ritual. Yo me reía recordando esto. Sin embargo, mientras estábamos grabando, mis sobrinos me señalaron un árbol. Where? What tree? Which one? Where? Which one? This one here? What do you think we're talking about? There he is. Yeah, go over there. Where? Oh yeah. This is a prank, I know. Go! Go! I just saw him. Allí descubrimos a una persona con la cara tapada que nos observaba como si estuviera esperando el momento adecuado para atacar. Nosotros corrimos sin mirar atrás y juramos no volver a pasar por ahí. Desde que tengo uso de razón, he vivido en el campo de Nebraska. No soporto la ciudad. Siempre he sido feliz en la naturaleza, a donde el hombre pertenece. Ya con más de 60 años, puedo decir que he escuchado toda clase de mitos de criaturas y apariciones que, supuestamente, se presentan en el campo. Pero eso es todo mentira. Basura, mierda, pero a veces hay situaciones que cambian tu modo de ver las cosas, no importa la edad que tengas. Por sugerencia de uno de mis nietos, puse varias cámaras alrededor de la casa por si acaso, cosa que me pareció muy acertada. Sin embargo, un día que revisamos el metraje, una criatura que nunca había visto, ni de la que había oído hablar en mi vida, se hizo presente en el video. Cuando la vi, me persigné inmediatamente. Esa cosa no podía existir. Tenía que ser cosa del demonio, de Satanás. Desde ese día, rezo para no encontrarme con esa criatura macabra. No me da pena admitirlo, pero a estas alturas de mi vida, le empecé a tener miedo al campo.
Era un día encantador donde jugaba con mis hermanas. Ellas se la pasaban bien y ya eso era suficiente para que estuviera feliz. Yo decidí grabar ese día de juegos a modo de recuerdo. Pero en un punto, algo se escondió tras nosotros, algo que salió momentáneamente en el video junto a mis hermanas. Yo no me di cuenta de ninguna presencia extraña en el momento. Fue un par de semanas después, cuando encontré el video en mi teléfono, que lo pude detallar y me aterré enseguida. It's getting dark. It's really cold. I have no idea where the dog is. Las opiniones son divididas. Unos dicen que era un animal, pero otros sugieren que era alguien o algo que nos acechaba. Pero yo solo puedo sentir alivio porque eso no le hizo daño a mis hermanas. Ese día fue un poco estresante en el trabajo. Una de mis compañeras de trabajo, a quien llamo la zorra, se había comportado muy insufrible. Es ese tipo de mujeres que se quiere dar de jefa solo porque el jefe se la está bombeando. Es evangélica, por lo que no necesito decir más. Sencillamente es esa clase repugnante de persona. Ya estaba por salir de mi trabajo cuando sentí que le pasé algo por arriba. Me maldecí a mí mismo y deseé desde el fondo de mi alma que no fuera una persona, aunque muy en el fondo deseé que fuera ella. Volteé y afortunadamente, o no, nadie estaba ahí. No obstante, cuando miré el monitor, percibí a alguien parado detrás de mí que no había visto anteriormente. Cuando volví a voltear, no vi a esa figura que sí estaba en el monitor. No entendía nada, y entre la confusión y el susto, tomé la decisión sana de irme sin mirar atrás y olvidar todo eso. Me gusta dar paseos por el bosque. Los bosques noruegos son excelentes, los mejores del mundo. Ese día me desvié un poco de la ruta que siempre tomo y avisté una cabaña. Estaba claramente abandonada y me dio querer hacerme el blogger y grabar mientras exploraba esa cabaña. Estaba bien conservada para ser sincero, pero se notaba que había sido dejada hace unas semanas. No mentiré, pensé en buscar a ver si encontraba algo que me sirviera. Estaba muy concentrado en esta tarea cuando algo salió de la nada. Tenía una cara horrible y me asusté fuertemente. Yo salí corriendo de inmediato. No miré atrás. Cuando visualicé la grabación, fui al punto donde la cara aparecía y hasta el día de hoy no sé si fue una broma con una máscara o algún ser horrendo que habita en el bosque. Era un día de Halloween como el de años anteriores, divertido, pero cuando anocheció vi dos figuras que se quedaron paradas mirándome al otro lado de la calle. You got me. I don't know what the fuck their problem is. I'm gonna keep doing this shit. I'm just gonna stare at them then. Fuck it, right? Creía que era una broma y era buena porque en verdad las dos figuras eran aterradoras. Sin embargo, cuando un carro pasó, las dos figuras desaparecieron. Yo corrí a mi casa asustado. Man. Unos 30 segundos después, alguien tocó el timbre y cuando abrí la puerta, las dos figuras estaban en mi patio. Just stay in your room. What do you want, man?
Yo cerré la puerta y llamé a la policía, pero estos ya no estaban. Varios me dicen que estos podrían haber sido parte de un culto y me salvé de ser su víctima. Me la quise dar de guapo yendo a un hospital abandonado junto a un amigo. Me puse a grabar para que fuera como si estuviera grabando mi propia actividad paranormal. El lugar era lúgubre y pesado, pero tampoco nada del otro mundo. Había mucho eco y demasiado calor. Me puse a orinar en una esquina y escuché unos pasos. ¡Uy! ¡Hueputa! 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 ¡Oscar! ¿Qué pasó? ¡Marica, había un niño, huevón! ¡Uy! ¡Hueputa! ¡Uy! Me puse en guardia y alerta. Cuando llegué a una puerta, la figura de un niño me sorprendió. No le podía ver bien la cara y este salió corriendo. Con la adrenalina del momento lo seguí, pero este ya no estaba. Ahí concluí que lo mejor era irme. Mientras más veo el video, más terrorífico me parece ese niño y más inteligente me parece mi decisión de haberme ido. Fui a un templo masónico abandonado, como cabría de esperarse. Este olía a todo menos a bueno. Las paredes estaban rayadas y claramente deshechas. El ambiente no era tan pesado, pero tampoco me daba tranquilidad. Para ser sincero, lo que más me asustaba era que algún sujeto adicto a alguna sustancia viviera ahí y decidiera atacarme. Afortunadamente, eso no pasó. Sin embargo, algo me perturbó. Do not remember closing his door. Hold up. Cuando bajaba unas escaleras, noté una figura en una puerta. Fui rápidamente a averiguar qué había ahí, pero esa parte estaba vacía. Me fui de la zona, dejando la puerta abierta, y cuando por curiosidad regresé, la puerta estaba cerrada. Esa fue mi señal para irme al carajo. Esa madrugada, en la que hacía un poco de calor, el llanto de mi bebé me despertó, pero rápidamente me di cuenta que no era mi bebé, no sonaba como él. En ese momento, algo me tomó por sorpresa. Había una sombra al final del corredor. Esta se movía y gesticulaba, como si no viera, como si eso estuviera vivo. There's something over there crying. Do you guys see that? Do you guys hear that crying? Look, it's moving. What the is that? There's something over there crying. Do you guys see that? Do you guys hear that crying? Look, it's moving. What the is that? En el video que pude grabar se ve claramente y no deja de ponerme los pelos de punta. Cuando el miedo me dejó mover y esa cosa se fue, fui a ver a mi pequeño, pero este estaba tranquilo durmiendo en su cuna. Esa noche me lo llevé a dormir conmigo en la cama. Por suerte, nunca he visto otra sombra como esa.
Decidí dar un paseo porque estaba estresada. Necesitaba despejarme un poco. Ya llevaba poco más de 15 minutos caminando cuando noté que en una casa las luces de lo que parecía ser el comedor titilaban. Going for a walk and I look up and I see my neighbors. Esta luz prendía y apagaba rápidamente, como con furia. Allí estaba la familia reunida, pero estos no parecían prestarle atención a la luz. Me pareció curioso, hasta que de repente todos me miraron al mismo tiempo con una expresión fría. And I see my neighbors. Yo me asusté y corrí de ahí. No sé qué ocurrió, pero no sentí que fuera algo bueno. Trabajo en un cine y me pasó algo espeluznante. Estaba verificando que las salas estuviesen vacías antes de cerrar por esa noche. Mi supervisor nos pide que le pasemos un video cuando realicemos los últimos chequeos de las salas. Yo estoy acostumbrado a eso, pero esta vez algo me dejó loco y asustado. En la ventana de la sala de proyección vi una cosa que se asomó y me estaba viendo. And then you just going, what the fuck? What the fuck? Se veía como una cara siniestra. Esa cosa se escondió rápidamente, lo cual me asustó más. Lo peor es que yo ya había cerrado la sala de proyección, por lo que nadie podría haber entrado allí. Incluso fui a verificar grabando video para confirmar que allí no podría haber nadie. I just saw somebody up here and it's the scariest shit I've ever seen, dude. I was just down here and I was back down there in that corner right there and I literally just can't. What the fuck? Pero en ese instante, algo me asustó de manera brusca. Era la silueta de algo escondiéndose. Pese al miedo, fui a verificar, pero no había nadie. Desde esa noche, evito ser el último en irme. La casa de enfrente fue puesta en venta porque nuestra anterior vecina se quitó la vida colgándose en su habitación. Llevaba más de 6 meses sola cuando, de casualidad, vi algo en la ventana de esta. Parecía una mujer, pero algo me dijo que no era una persona de carne y hueso. Lo peor es que se parece a mi ex vecina, quien quizás habitará esa casa por toda la eternidad. Fui a dar un paseo con mis hijos a una zona boscosa cerca de nuestra casa. Yo los supervisaba mientras ellos corrían por el lugar. Yo estaba tranquilo porque conozco el lugar y sé que por allí no aparecen animales salvajes. Me senté a fumar un cigarro para relajarme, aprovechando la paz del bosque. Fue en ese momento que noté que algo venía detrás de mis hijos. Kate, get up here. Get away from him. Come on, guys. You okay? Yo sabía que eso no era un animal, pero igual les grité para que vinieran hacia mí. No sé por qué, pero no me podía mover. Me sentía como anclado al lugar donde estaba. Por suerte, mis hijos llegaron a donde estaba yo, pero esa cosa ya había desaparecido. Nos fuimos de inmediato. Revelo esto ahora, porque antes me daba un poco de vergüenza y también de miedo. En el verano del 2019 comencé a notar que la sala de mi casa amanecía un poco desacomodada. Era como si alguien entrara a robar, pero no se llevaba nada. Esto pasó por 3 días seguidos. Instalé unas cámaras para ver qué era lo que pasaba. Lo que descubrí casi me hace cagarme en los pantalones.
Las cosas se movían solas. Las puertas se cerraban, la luz se ponía errática. Eso me asustó más que si fuera un ladrón. Sinceramente, llamé a mi pastor para que bendijera la casa y echara sea lo que sea que estuviera allí, pero no funcionó. Fue claramente una estafa. Llamé a un par de pastores más, pero era el mismo resultado. Estaba desesperado y ese fenómeno continuaba. Pensé en subir el video a redes con desesperación, pero en mi mente eso iba a hacer enojar más al ente que estuviera en mi casa. Finalmente me contacté con el sacerdote de la iglesia más cercana, quien echó agua bendita y rezó alrededor de la casa. Eso fue lo que acabó con ese ente y desde entonces no han habido más sucesos extraños como ese en mi casa. Cuando era más joven tenía una banda. Nosotros tocábamos en cumpleaños, bodas y cualquier evento donde nos contratasen. Hace poco estaba revisando las grabaciones por nostalgia y en un cumpleaños que me llamó la atención noté algo que me asustó. Mientras tocábamos, una figura aterradora se apareció detrás de nosotros. Lo peor es que, al parecer, nadie en la fiesta vio eso porque no se escuchó en el video ningún murmullo al respecto. Yo creo que esa cosa era una aparición que solo la cámara pudo captar. Tengo que mostrarle esto al mundo para que no digan que estoy inventando cosas. Llevaba un rato teniendo la impresión de que algo pasaba rápidamente por mi pasillo. Era como una sombra efímera. Yo le platiqué de esto a mi esposa y ella me dijo que estaba imaginando cosas, pero la cámara mostró que yo estoy en lo correcto. Oh my God. Le mostré el video a mi esposa, a quien le tuve que decir, te lo dije. Afortunadamente no nos ha pasado nada malo, pero este tipo de experiencia sobrenatural no le pasa a cualquiera. Yo recién había comprado mi nueva casa y me estaba aclimatando a ella, pero recién me había mudado. Comencé a oler un hedor extraño, como a podrido. Yo pensaba que debía ser una rata, una bastante grande. Al tercer día, descubrí de casualidad que la casa tenía un ático. Stop doing it. Y según me acerqué, el hedor se volvió más intenso. Subí con una mascarilla y una linterna, y ahí, en el ático, encontré una cabra destripada que llevaba visiblemente al menos una semana muerta. El olor era tan vomitivo que me dan arcadas con solo recordarlo. Boté los restos del animal y a través de esto me enteré que el anterior dueño era probablemente practicante de algún tipo de satanismo. Hace poco había vuelto a mi casa del trabajo cuando noté que las sillas de la mesa estaban movidas. Verifiqué que nadie había entrado, ni tampoco faltaba nada. Me pareció extraño, pero no le di mucha importancia. Sin embargo, un día que no tenía trabajo, escuché ruido como de alguien moviendo las sillas. Yo estaba solo en la casa. Me puse a grabar para dejar pruebas, por si acaso, y lo que presencié me hizo pensar bastante. La silla se movió sola, al igual que las otras cosas. Yo quedé muy sorprendido. Ese mismo día, un poco más tarde, volvió a ocurrir, y eso me confirmó que eso no era algo normal.
Pero, curiosamente, eso no me asustó, solo me pareció sorprendente y he aprendido a vivir con esas manifestaciones, puesto que son inofensivas y no me han hecho daño. Me llamo Matt y vi algo que hasta hoy me consterna. Estaba en el aeropuerto porque acababa de despedir a mi prima que iba a otro estado desde Nueva York. Estábamos esperando que el avión saliera cuando, entre charlas, vi que un avión que pasó por ese espacio aéreo llevaba algo detrás. Are you kidding me? Hold on. Are you serious right now? What is that? It's getting closer to it. What the is that? There's a dot following that up. Esa cosa claramente era extraña, pero lo raro es que el piloto del avión parecía no percatarse de esto, es decir, que tampoco se lo avisaron. Al final, creo que no pasó nada, porque no vi ninguna noticia al respecto, pero ese incidente me hace preguntarme cuántas cosas seguirán a los aviones cuando están en las alturas y nadie se da cuenta. Toda mi vida he sido sonámbula, es algo a lo que me he acostumbrado. Sin embargo, recientemente comenzaron a ocurrir cosas muy extrañas. Y lo sé porque está grabado. Hace poco fui dormida a sentarme en la mesa. Hasta ahí todo normal, pero acto seguido unas sillas se movieron como si hubieran sido jaladas violentamente. Para rematar, a mi derecha se ve como una sombra oscura y densa se acerca. Además, las cosas sobre la mesa también se movieron y una puerta se cerró sola. Yo soy la más sorprendida y aterrada por todo esto y no sé qué pasará ni cómo evolucionará esta situación. Soy de Arizona. Hace unos días iba saliendo del Burger King cuando noté unas luces en el cielo. Si bien pensaba que eran relámpagos, al poner más atención me parecieron demasiado caóticas esas luces. Si bien en la grabación no parece la gran cosa, cuando lo vi era mucho más brillante, caótico y enigmático. Habían además unas pequeñas luces en forma de bola que se movían de forma errática. Hay muchas cosas que la cámara no captó. Creo que esto es lo que llaman un glitch en la realidad, porque sinceramente fue un suceso demasiado extraño.
Hace unas 3 semanas me mudé a mi nueva casa, la compré a buen precio y me encantó, pero noté que en la casa solo había una mecedora y desde que me mudé, la mecedora, ponga donde la ponga y a la hora que vea, siempre se está moviendo como si hubiera alguien sentado en esta. I just heard a noise come from over there. There's no drafts. There's no fiend. There's somebody here. Can you make a banging noise for me? I heard a knock from the kitchen, but... Agregado a esto, un par de días atrás, sin querer escuché a unos niños del vecindario diciendo que esta casa está poseída por la anterior dueña que perdió la vida por un criminal que entró mientras ella dormía. Yo me lo tomé a broma, como una mera historia para dar miedo, pero quizás eso tenga que ver con lo de la mecedora y, sinceramente, estoy mejor y más tranquila tomándome todo a broma. Fui de vacaciones a Disneyland en el 2023. Siempre había querido ir desde chica y estaba cumpliendo ese sueño ya teniendo más de 20 años. Pero estando allí, algo en el cielo llamó mi atención. Era un triángulo de luces, el cual era muy errático y tenía un aura peculiar. Sin dudarlo, lo grabé porque me parecía en realidad extraño. No era un espectáculo ni nada parecido, porque nadie lo estaba viendo ni se había anunciado nada. Y mientras más pasa el tiempo, más seguro estoy de que esa cosa es mucho más extraña de lo que yo pensaba. Hace un momento, mi cámara de seguridad me alertó de un movimiento dentro de mi casa. Por suerte, no era nada malo, pero viendo el video, me aterré. Descubrí una sombra paseando suavemente por la puerta hacia el jardín. Me gustaría encontrar a alguien que sepa qué es eso y si esa cosa es buena o mala. A la cámara de seguridad del lugar donde trabajo capturó algo muy extraño. Fue durante el atardecer. Desde las montañas se veía una luz que hacía movimientos aleatorios. Esta se fue acercando, siguiendo su movimiento sin patrón aparente. Al parecer nadie lo vio, pero la cámara sí lo captó. Muchos que lo han visto sostienen y me dicen fervientemente que es un ovni. Lo que yo me pregunto es el origen de esa luz. Un día fui a dar un paseo por el Apalache. Me abstraí tanto que se me hizo de noche antes de darme cuenta. La brisa nocturna fue lo que me hizo notar que el sol se había metido. Yo no me preocupé y pensé que todo estaba bien, puesto que yo conozco esas montañas como si fueran el patio de mi casa. Estaba tranquilo y, más bien, me sentía un poco en paz, como más conectado con la naturaleza. No obstante, un ruido extraño me sorprendió.
Era un ruido que no había oído antes, y ahí la tranquilidad se fue y empecé a sentir un desasosiego profundo. Me dije a mí mismo que debía irme lo más rápido posible, y eso hice. Todavía no sé qué era eso, pero ya sé que no debo quedarme tan hasta tarde por esos lugares. Esa noche se me había hecho tarde para arreglar una maquinaria en el bosque. No era la primera vez que pasaba, pero esa noche me sentía un poco tenso. Aún así, decidí terminar lo que tenía pendiente para no dejarlo para el día siguiente. Sin embargo, algo me sacó de mi concentración. Escuché un aullido. Eso obviamente me asustó. Encontrarte con un lobo es algo que no quiero experimentar. Es una muerte segura, pero ese aullido se oía diferente. Yo había escuchado lobos aullando antes y era un poco diferente al sonido que escuché esa noche. No sé por qué, pero recordé lo que me contaban de pequeño sobre criaturas bípedas con cuernos de arce que habitan ese bosque. Tan pronto lo pensé, empecé a creer ver unos cuernos asomándose a mi alrededor. Ya en ese punto estaba muy nervioso y decidí irme inmediatamente. Juro que el trayecto hasta mi auto se sintió eterno. No le deseo a nadie pasar por una situación como aquella. Hace un par de años, un amigo me pasó un video. Me explicó que según ese video, está maldito y que a quien lo viera le iban a pasar cosas macabras. Yo me lo tomé a joda, pero siempre quedé esa duda de que tal vez sea cierto. Where did they come from? Oh my god, where did they come from? La verdad, nunca me llegó a pasar nada. No obstante, varios de mis amigos no tuvieron tanta suerte. Uno se rompió un brazo días después, a otro se le quemó la casa, a otro se le murió el perro. Ellos achacaban eso al video y prometieron no verlo de nuevo. Con el pasar de los años, he leído testimonios de gente que afirma lo mismo que ellos sobre ese video. Quizás yo tuve mucha suerte.